Bienvenidos una vez más a la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante. Soy Armando Parodi Arroniz y hoy os voy a hablar de ese histórico problema del agua y la sanidad que existe en Nueva Tabarca desde que conocemos la existencia de la isla. Bien, la carencia de agua, como habréis leído probablemente en la presentación en la página web, bien referida a la existencia de este elemento en forma natural o bien a la aportada por la lluvia, es en Nueva Tabarca tan antigua como la propia isla, como se estaba avanzando. Y de hecho fue motivo de la inexistencia de establecimiento humano alguno, de forma permanente, hasta la colonización promovida por el rey Carlos III en el siglo XVIII, a costa de los conocidos ya cautivos redimidos de Argel, originarios de la Tabarca, con K, tunecina. Ni los griegos focenses, ni los romanos, ni los árabes, ni las supuestas visitas del general cartaginés Amílcar Barca o del mismísimo San Pablo fueron motivo u ocasión para quedarse y que quedara de forma permanente una colonia en la isla. Solo, por hacer una excepción, los casi legendarios piratas berberiscos que tomaron como base la isla para sus fechorías por toda esta zona del Levante español, tuvieron esa motivación suficiente, pese a esa carencia de agua, para plantear un establecimiento más o menos permanente. Y es que el agua es sabido elemento indispensable para una población humana autosuficiente, no ya solamente porque sea necesaria para la propia existencia de la vida, sino por lo que conlleva a la hora del saneamiento de la población y de la sanidad de sus habitantes. Y aquí tenemos un ejemplo en esta fotografía. Vemos a tabarquinas teniendo que hacer la colada en el agua del mar, en la parte del puerto antiguo. Pues bien, voy a ir poniéndose unas carátulas para ir situándoos en la historia, que va a ser meramente cronológica, y vamos a ver esas etapas sucesivas desde el establecimiento de la colonia permanente de tabarquinos en la isla, cómo fue progresando. Y es que de inicio hubo que pasar de la utopía a la realidad en pocos años, en los primeros años prácticamente, desde que se estableció la colonia de tabarquinos en Nueva Tabarca. Bien, en los textos de los primeros planos de Fernando Méndez de Rao, entre 1771 y 1775, ya queda evidencia del problema. De hecho, esto lo recoge la Crónica de Alicante, la conocida Crónica de Alicante de Rafael Viravens, de donde entresacamos, pues, por ejemplo, que existía un lavadero común grande con sus divisiones, no solo para lavar ropa blanca, sino también lonas, linos y sedas, un pozo que se hizo muy profundo por si se tropezaba con veneno de agua dulce, pero la realidad es que había demasiada agua que filtraba del mar y resultaba amarga. Entonces se determinó colocar sobre una bóveda de cantería una bomba que ya estaba además prevista para extraer el agua con facilidad y abundancia, pero no era una buena agua. En la Plaza Mayor Carolina, como se denominó entonces a la Plaza Gran actual, decía que desde su centro se podía ver 8 objetos agradables de 4 puertas principales y 4 cisternas. Las 4 cisternas que siguen existiendo, si conocéis la isla. Hablaba también de un hospital que nunca sería construido. Y estas cisternas estaban hechas con sus bóvedas, sus conductos subterráneos, y el sistema era recoger las aguas de los terrados y canalizarlo a veces a la vista, a veces de forma subterránea, hasta estos depósitos de estas cisternas, de forma que incluso estaba previsto la fabricación de 10 más en determinados parajes que ya se muestran en el plano que copió Rafael Viravens y que ahora veréis, conforme fuera aumentando el número de vecinos. Este es el plano y una ampliación. Y bueno, si tenéis oportunidad de ver la obra de Viravens, en la parte posterior del plano quedan perfectamente identificados los lugares donde estaría previsto situar las cisternas siguientes que se fueran
a edificar. Aquí, de todas maneras, en el centro, veis la plaza cuadrada y en cada una de las esquinas, no es exactamente donde está aquí marcado, sino en la parte interior de la plaza, estarían dispuestas estas 4 pozos iniciales, aljibes realmente, ¿no? Bien, Nueva Tabarca estuvo sometida a un duro examen a través de una comisión dirigida por el gobernador interino, Alejandro Estermont, y por el alcalde de Alicante, José Sales. Estas investigaciones se llevaron a cabo el día 24 y 25 de marzo de 1779, es decir, prácticamente recién aterrizados los primeros tabarquinos, y concluyeron los siguientes datos. La población de la isla eran 328 tabarquinos y 15 españoles. 10 años antes había 311 censados, es decir, el crecimiento no había sido precisamente importante. Habla de que había un médico, un cirujano y un aguador. Esto, bueno, porque está escrito, pero me da la impresión de que no fue así. Y ya habla de que se observa la necesidad de aprovisionamiento diario de agua en embarcaciones desde Alicante porque son insuficientes los depósitos. En consecuencia, el 10 de abril de 1779, de este mismo año, lleva a cabo una visita al teniente coronel de ingenieros, Gaspar Bernardo de Lara, y el ingeniero militar Baltasar Ricot, y confirman estas observaciones. Habla de 7 aljibes construidos para recoger el agua procedente de las lluvias y que tenían poca capacidad y pérdidas continuas por las filtraciones. Solución: volvía a adoptarse la misma, construir un mayor número de cisternas. Y mientras era necesario el aprovisionamiento diario por medio de embarcaciones. Y aquí ya habla de que la plaza no tenía hospital. Ya he dicho antes que jamás se construyó, aunque estuviera proyectado. Bien, a finales de abril de 1782, en este caso Francisco Pérez Bayer, un sacerdote que es catedrático de la Universidad de Salamanca, en su diario del viaje desde Valencia a Andalucía, de ese mismo año, 1772, habla de que tuvo una breve estancia en aquella nueva población. Decía que reducida solo a 20 familias tabarquinas de más de 80 que fueron las de sus primeros colonos, y que le causó una gran compasión el estado de aquellas pobres gentes, faltas enteramente de agua, leña y todo lo necesario para la vida. Si avanzamos un poco, cuando se hizo el censo de Florida Blanca en 1787, el número de habitantes ya había caído a 110. 2/3 de la población habían emigrado. Unos a la costa y otros habían regresado a sus lugares de origen. Este mismo año, el ingeniero militar capitán Pedro de Navas informaba que a la isla le negó la naturaleza no solo el preciso auxilio de leña, sino también el indispensable elemento de agua dulce, por cuyos máximos defectos había estado inhabitada hasta entonces. Nos vamos un poco más adelante. El censo de 1809 disminuye hasta 90 los habitantes. El párroco Manuel Castell, de la isla, hace un escrito urgente al gobernador militar de Valencia, José Cano, e insiste en que la isla carece totalmente de agua y de leña. Estamos hablando de las primeras décadas de existencia de la población permanente en la isla y cada vez había menos gente y cada vez se agudizaba más el problema del agua, pero también había cada vez más voces que se alzaban pidiendo una solución. Bien, pues evidentemente hubo que tomar las primeras decisiones y vamos a ver en qué consistieron. Hasta 1841 no encontramos que se estuviera llevando iniciativa ninguna. Hay un documento que es revisión de los depósitos de agua en la isla de Tabarca, que el alcalde pedáneo José Pajes indica que el gobernador militar de la isla no atendía a sus demandas porque afirmaba que los aljibes no eran de su jurisdicción. Ya empezaban a pasarse la pelota unos a otros. Entonces se solicita al comandante general de la provincia las llaves de los aljibes, pero el gobernador militar le correspondían 2, el de la casa del gobernador, donde él residía, y el de la Torre de San José. En 1842, el documento Control Sanitario de los Pasajeros que visitan la isla de Tabarca
es indicación de la Junta Municipal de Sanidad que se comunicara la salud de los visitantes de la isla. Además, el pedáneo, José María Sesé, se quejaba de que el gobernador militar interino, Francisco Lanzarote, admitía viajeros sin darle noticias de los mismos, cobrándoles encima un real de vellón, cuyo destino desconocía. Ya no estamos hablando nada más del problema del agua, sino que estamos empezando a hablar ya de problema sanitario o de sanidad, por diferenciar de otros términos que pueda abarcar la palabra. Aquí tenemos el censo hecho el 30 de abril de 1852 y ya hemos comprobado que había crecido hasta los 403 habitantes a poco que se iniciaran alguna actuación en pro de la salud de los tabarquinos y de la salubridad de la isla. Estaba claro, en estos primeros intentos de hacer algo, que había una relación directamente proporcional a la existencia de agua, la existencia de saneamiento, la existencia de sanidad, como iremos viendo progresivamente conforme avancemos, y el censo de habitantes que permanecían en la isla, para bien o para mal. Bien, pues en 1853, este mismo año, el expediente Limpieza y Recomposición de Cisternas en la isla de Tabarca nos traslada que el alcalde pedáneo Rafael López informa al alcalde que el agua se estaba corrompiendo en los aljibes. Por acuerdo entre los marineros se había destinado parte de los fondos para la limpieza de los mismos. Había vecinos que denunciaban que había una gran porción de inmundicia y que deberían de pagar sus propietarios la limpieza de los aljibes, porque muchos de estos aljibes, como ya antes habíamos apuntado, eran de propiedad particular. Entonces decide el alcalde obligar a los vecinos a que lleven a cabo las labores de mantenimiento de los aljibes oportunos. En 1854, al año siguiente, hay unos documentos sobre limpieza de pozos y aljibes en la isla de Tabarca y que incluyen una solicitud del pedáneo para que cada vecino pague un chavo, era el ochavo, una moneda de cobre con un valor de 2 maravedíes, por cántaro de agua destinado a la limpieza de los aljibes, de los pozos. Algunos tabarquinos se negaron porque alegaban recoger el agua de sus casas, pero seguían arrojando, obviamente, la inmundicia y la basura a la calle. Las canalizaciones de agua que venían de las terrazas recogían de toda esta porquería e iba a parar a los aljibes de uso común de la isla. El alcalde pagaría por esa vez la limpieza, pero prohibió terminantemente las basuras dentro del recinto amurallado. Bien, hemos tocado un poco el tema del agua, ya estábamos incipientemente hablando del saneamiento y la sanidad, y es que en Nueva Tabarca ni había saneamiento ni había sanidad, obviamente también derivado directamente de la carencia de agua. El control sanitario preocupaba a los habitantes de la isla, que reclamaban que se dotara un hospital, como estaba inicialmente planificado, y obviamente personal facultativo para su asistencia. Así vemos que el 7 de agosto de 1857, a fin de evitar focos de infección, el alcalde de Alicante, José Miguel Caturla, requiere, a través de un bando sobre el cumplimiento de la limpieza en la vía pública en Tabarca, el cumplimiento de la normativa. Aquí la expongo entera en 2 páginas, en la parte izquierda, por si alguien quiere leerlo. La letra es muy bonita y legible, pero voy a desarrollar algunos de los puntos, sobre todo los más importantes, ¿no? En el primer punto, prohibía ensuciarse en las calles o arrojar basuras ni otras suciedades que pudieran perjudicar y estropear las aguas que se dirigían a los pozos de uso público. Y esta prohibición se extendía hasta la muralla. En el segundo punto, prohibía tener dentro de las murallas toda clase de ganado, por razones obvias. Es decir, tenían que estar las calles limpias, pues no se podía tener ganado danzando por las calles de Nueva Tabarca. En el tercer punto, decía que no podrá haber dentro del pueblo estercolero ni ningún depósito que perjudique las aguas. Realmente es una ampliación del punto 2.
En el cuarto punto decía que los vecinos, por tandas, por acuerdos, como fuera, tenían que contribuir a la limpieza y conservación de las calles y plazas y al mantenimiento de los pozos y no podían negarse a este servicio. Esta es la segunda cara del bando del alcalde y en ella vemos que todo vecino que quiera reedificar alguno de los solares tiene que hacerlo con preferencia en los del centro de la población, con el fin de que por el tiempo se hallen todas las casas reunidas y tienen que adquirir con anticipación permiso a quien corresponda, ¿no? Y en el último punto, amenaza con que quien vaya en contra de estas disposiciones serían castigados con arreglo al Código Penal y con multa. Bien, continuamos. Como veis, esto generaba una documentación, y no la he puesto toda, pero abundantísima. Vemos en 1859, en el documento Limpieza de Aljibes Públicos de Tabarca, una orden del alcalde para limpieza y recomposición de los aljibes, porque seguían abandonados y seguía habiendo indiferencia hacia los mismos. Al año siguiente, Andrés Chacopino, pedáneo, expone que con 400 habitantes la isla no tenía médico. Ya estábamos con otro de los temas que abarcamos hoy. Tomás Antón y 15 vecinos crean en marzo de 1862, de motu propio, la plaza de cirujano. Pedro Sesé se presenta, fija su residencia en el poblado en enero del 63 y 10 firmantes de un documento que se llamaba Plaza de Cirujano para la isla de Tabarca, entre ellos estaba el cura, solicitan su nombramiento y se crea un presupuesto de 500 reales de vellón para su sufragio y entra como interino. Sesé era maestro sangrador y se publicó en el boletín en marzo a fin de proveer la plaza en propiedad. En 1864, en el documento Construcción de Aljibe en la isla de Tabarca, Obras Públicas solicita el nombramiento de un perito que dirija el inicio de las obras. El 25 de noviembre, el diario La Correspondencia de España ya recoge que en la isla de Tabarca se iba a construir un gran depósito de aguas con objeto de recoger las aguas pluviales. En Oficio sobre el aprovechamiento de las aguas del aljibe por el cura de Tabarca de 1866 hay un informe de la policía urbana que manifiesta que no hay control sobre el uso de las aguas del aljibe de la casa abadía donde vivía el cura y que estaba bajo su responsabilidad. En 1868, en Aljibe, en la isla de Tabarca, un vecino, Luis Alemán, solicita construir por su cuenta un aljibe entre el antiguo cementerio, que estaba pegado a las murallas, y el campo. En el mismo lugar, Bartolomé Russo y Chacopino, alcalde pedáneo, pide permiso para construir otro aljibe, en concreto de 30.000 cántaros para depósitos de aguas de lluvia, con destino al servicio de los vecinos, por la absoluta falta que les hace en dicha isla. Es decir, uno y otro, constantemente nos venían problemas, intentos de soluciones a medias, pero una cosa es tener agua y otra cosa es que hubiera suficiente y que se utilizara en lo que se debía. Pero en estas que llegó la primera de las epidemias que pasó en Nueva Tabarca, la viruela. Llega la viruela a finales de 1873. Vemos, por ejemplo, como en la correspondencia de España del 25 de noviembre habla de que el ministro de Gobernación ha dispuesto que se establezca un lazareto provisional por si se desarrollara, desgraciadamente, la epidemia variolosa en las tripulaciones de los buques, entendiéndose siempre los que hicieran cargamento en la isla. El diario de Córdoba, nada menos, del 14 de diciembre, habla de que en el vapor relámpago se habían embarcado el gobernador de Alicante y una comisión de la Junta Provincial de Sanidad y que empezarían en Tabarca las obras para habilitar un local y un local evidentemente para los enfermos y que se reuniría la Junta de Sanidad para
convenir si era o no el embarque de los enfermos lo que tal vez debieran de hacer en lugar de dejarles en la isla. Nos vamos saltando de un tema a otro, retomamos el tema de los aljibes. Hay un documento en el 74 donde habla de antecedentes relativos a la construcción de un aljibe en Tabarca, que contiene otro expediente con numerosas cartas de vecino exponiendo reiteradamente la necesidad de más aljibes y más aljibes y más aljibes. Hay un voluminoso cruce de burocracia administrativa entre organismos y esto culmina en un amplio resumen de este asunto, que luego lo veremos recogido en prensa, que abarcó una década. Entre tanto, en junio de 1878, una comisión del Ayuntamiento de Alicante sale en dirección a Nueva Tabarca con la finalidad de conocer de primera mano la situación y necesidades de los tabarquinos. Es que era un no parar, reiterativo total. Se piden las cosas, se plantean soluciones, vamos a ver cómo está, pero luego no hago nada. Y son los propios isleños los que al final tenían que sacarse las castañas del fuego. El Eco de la Provincia del 14 de junio de este mismo año, de 1878, dice que como advirtiese la Comisión Municipal que los tabarquinos no tienen facultativo y que mueren sin asistencia médica, excitó a aquellos a que se procurasen esta por medio de una iguala que podría establecerse con un facultativo. Habla también de que la población contaba con 450 habitantes. 2 años antes había 634, es decir, se estaba produciendo una salida masiva de nuevo. Bien, esta nueva caída del censo hizo reaccionar a la prensa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos toda una primera página del Graduador que recoge toda esta recopilación de documentos de la que os he hablado antes, resume de alguna manera la historia de la problemática del agua en la isla, va dirigido al alcalde y además con intención de seguir machacando en sucesivos ejemplares si no se tomaba cartas en el asunto. Se tomaban medidas, pero no eran satisfactorias. Y esto se aplicaba hasta incluso la Iglesia. Y llevaba a la prensa a encararse entre sí, en réplicas, en contrarréplicas. Aquí, por ejemplo, tenemos una ampliación del artículo este tan extenso del Graduador, que, bueno, si tenéis interés, lo podéis leer entero porque no tiene desperdicio. Bien, ya ahora vamos a la segunda parte. Vale, vamos a procurar agua, pero esto vale. Esto vale y vamos a ponerle un precio. A 6 cuartos un cántaro. El 13 de abril de 1879, el mismo diario, el Graduador, dice que parece que el señor obispo de esta diócesis ha separado al cura de Tabarca, don Constantino Bañón, porque además el alcalde pedáneo había impuesto 1 cuarto por cada cántaro de agua que sacan los vecinos de los pozos del común. Aquí lo que se trataba es que el cura de Tabarca se había apropiado del agua de su pozo y ni siquiera quería venderlo a los vecinos. La Unión Democrática del 9 de agosto habla de que sin agua para beber, porque para quien la consigue le costaría 6 cuartos un cántaro y no tenían dinero para comprarla, así de claro. De nuevo el Graduador, en este caso el 12 de agosto, dice que los vecinos de aquella isla, como los de Santa Pola, van por agua a la Torre del Carabasí y luego la venden a 6 cuartos del cántaro. Es decir, se iban a Santa Pola, cargaban agua, volvían a la isla y la vendían. En definitiva, como tampoco se podían comprar a ese precio, se quedaban muchos sin alcanzar el agua necesaria para beber. Los alcaldes pedáneos que tenían en su poder algunos fondos del común de los vecinos, pues tampoco daban cuenta de ellos, fletando botes para que llevaran agua en condiciones para poderla dar gratis, por lo menos a los más pobres. De nuevo el Graduador, que era el periódico más cañero con diferencia en aquella época, sobre todo en temas como este, el 11 de diciembre,
critica que el señor Bueno, el alcalde de la ciudad, porque todavía no había resuelto nada. Después de tanta carta y tanto artículo, tanta promesa, pues se solicitaba que encima que los alcaldes pedáneos de Tabarca rindieran cuenta de los fondos procedentes de la venta de las aguas de los aljibes. O sea, encima querían tener control, ¿no? El eco de la provincia hace eco de que el señor Bueno, el alcalde, pues quería imponer el debido correctivo a los que abusaran de las atribuciones conferidas. El 14 de diciembre replicaba el graduador diciendo que siendo alcalde primero el señor Jabaloyes, nada se hizo, que hoy tenía en su poder el señor Bueno una exposición de los moradores de Tabarca solicitando cuenta detallada del cometido con una anterioridad de algunos años, pero que seguía sin resolverse nada a pesar de haber transcurrido muchas semanas y aún meses. De nuevo, un vecino, Manuel Manzanaro, en 1881, solicita la construcción de un aljibe en la isla de Tabarca que dice que se realizara en el CAS de Barros. Me imagino que se referirá a la cala de Barros, o por lo menos la parte de arriba de la cala de Barros. Era un sin parar. Y en esta nos encontramos con una nueva y más grave todavía epidemia variólica. Aquí vemos en este diario, el Alicantino, del 3 de enero de 1888, que habla de que la situación era que médicos, botica, recursos pecuniarios, todo hacía falta allí, que recientemente, como ejemplo, había fallecido una hija del pedáneo y sus mismos padres habían tenido que dar sepultura al cadáver por no haber encontrado quien lo hiciera. La cuestión está en que, de acuerdo a cómo hablaba el diario de Orihuela, recogido en el Constitucional, se había desarrollado esta segunda oleada de viruela con inusitada violencia. Había una mortalidad brutal, ocasionada tanto por la vejez como por los accidentes del mar, y a esto se sumaba encima la cantidad de casos que se estaban dando. Había censado 709 habitantes, no había botica, no había medicamentos. El pedáneo había adoptado además una rara y radical resolución de mandar quemar toda casa en que muriera un varioloso. Se entiende que porque habría recibido instrucciones de su superior, claro. Prefería mejor que enviar médicos y medicinas para socorrer a aquellos desgraciados, extinguir los focos variolosos quemando las casas. Así estaba el tema. El día 30 se alarmaba el graduador porque en la época tan calamitosa que estaba atravesando la isla, tanto por los rigores del invierno como por los repetidos temporales, que los pescadores no podían dedicarse al trabajo, el fallecimiento constante de personas por la viruela, que es donde precisamente relata la hija, el caso de la isla del pedáneo, pues llamaba la atención por donde fuera sobre este asunto, porque recomendaban incluso al señor alcalde a ver si sería posible destinar a aquella isla 2 o 3 hermanas de la caridad, algo que pudiera hacer más llevadero el triste estado de los infortunados habitantes de la isla. El Alicantino del 3 y del 6 de enero de 1888 pues, expresaba también su preocupación. En este caso dice que el ayuntamiento de la capital había enviado 400 reales a Tabarca, pero que no bastaba, urgía medicamentos, urgía algún facultativo, urgía víveres, y que lo mejor tal vez sería que el ayuntamiento de Alicante, si no cuenta con recursos, iniciara una suscripción pública. Hablaba de que salió para la isla el alcalde de la ciudad, Rafael Terol, acompañado de un médico titular, don Francisco Sevilla, y 3 hermanas de la caridad, con medicamentos y un donativo en efectivo, que habla de 500 pesetas, ahora en pesetas, debido a la generosidad de una modesta persona que había preferido quedarse en el anonimato.
Los ecos se repetían incluso en diarios fuera de Alicante, por ejemplo en el Maonés, del 21 de enero. Dice que el señor obispo de aquella diócesis había remitido al alcalde 250 pesetas para que las repartiera entre los enfermos pobres de la isla de Tabarca, porque la epidemia variolosa en esta isla continuaba creciendo. Estaba claro de que hacía falta un médico titular, o al menos una persona que permanentemente estuviera en disposición de dar atención sanitaria a los habitantes de la isla. Médico para Tabarca. Ya dice este fragmento del diario abajo que los enfermos cuando se agravan tienen que ser llevados por noble consejo del practicante a que lo asistiera algún médico de Santa Pola, y en la mayoría de los casos expiraban en aquella población, teniendo entonces que ser paseados sus cadáveres por el mar y ser llevados de nuevo a la isla para darle sepultura. Es decir, de médico titular, nada. Lo que se envió fue un practicante. Bien, aquí nos podemos perder con más y más prensa. Aquí vemos, por ejemplo, el diario de Alicante, que recoge la reivindicación de Pascual Chacopino, donde pedía pues eso, que hubiera dotación sanitaria para que se auxiliara convenientemente a las personas de la isla. Hablaba de eso, de que había que trasladar a los enfermos a Santa Pola, que morían en el trayecto, que luego había que traerles para darles sepultura, otras veces fallecían antes de poder ir a Santa Pola, porque había con frecuencia temporales y bueno, pues había que retener a los pacientes y los pacientes pues no, lamentablemente no aguantaban muchos días. Y bien, la acogida a que llegara un practicante a la isla dio paso a una fuerte discusión, según recoge la Unión Democrática del día 11 de agosto. Habla de que se acuerda de urgencia una instancia presentada al alcalde por una comisión de habitantes solicitando la creación de una plaza de médico y otra de farmacéutico con destino a dicha isla, y se acuerda que pase el asunto a estudio de las comisiones correspondientes, es decir, otra demora más. Empezaron a haber apoyos populares ya con personas de renombre, como por ejemplo los poetas Salvador Rueda y Salvador Sellés, ambos con gran vinculación con Nueva Tabarca. De hecho, Salvador Rueda estuvo viviendo buena parte de su vida allí. Las noticias seguían produciéndose con goteo. Habla de que se consignaron 1.000 pesetas anuales para un médico de la isla y 2,63 diarias para un practicante. Fue aprobado el informe relativo al nombramiento de un médico. Una comisión visitó la isla en instancias de beneficencia, sanidad e higiene el 17 de junio de 1913, según recoge un expediente del Archivo Municipal de Alicante, y retomaba la venta del agua de los aljibes, observando que se pagaba a 5 céntimos 2 cántaros, que el producto servía para el mantenimiento de los aljibes, y una pequeña retribución estaba asignada a una mujer recaudadora del producto de la venta del agua y guardesa de los aljibes. Pero, no obstante, concluía que el ayuntamiento no cumplía con el pueblo de Tabarca todos los fines municipales, pues no estaba atendiendo tampoco ni alumbrado, ni alcantarillado, ni aceras. Bueno, estos realmente eran males menores, tal como estaba el panorama en la isla en esos momentos. Bien, empezaron a llegar las primeras felicitaciones al practicante de la isla, Manuel Aldeguer. Claro, poco que pudiera hacer el hombre, pues se recogieron alabanzas por todos los lados, pero es que no lo hizo mal en absoluto. Es más, si leemos aquí, vemos que con altruismo digno de imitarse, con abnegación, con peligro grande, actuó de enfermero, de enterrador, cuidando que todas las personas de la casa, asistiendo al varioloso, a quien amortajó, a quien enterró, mientras todos huían del foco peligroso. De hecho, llegó a enfermar, como veremos más adelante. Se denunciaba en 1914 al alcalde pedáneo de Tabarca por la mala inversión de los fondos recaudados por la venta de agua, de los aljibes, ya que
pedáneo, Jerónimo Manzanaro, afirmaba ser el dueño de los aljibes y que ni él ni su comisión tenían por qué dar explicación alguna de la gestión. Es decir, que facilidades no ponía nadie. En 1915 se pregunta al juzgado de primera instancia e instrucción por el médico que debe asistir a los vecinos pobres de Tabarca para práctica forense, a lo que el doctor Pascual Pérez contesta que es Juan Sebastián Teijeiro, al ser el responsable del sexto distrito de la ciudad al que pertenecía Nueva Tabarca. El luchador denunciaba en 1918 que da cuenta el señor Tato a sus compañeros de haberse practicado el análisis del agua de los aljibes que surten los habitantes de Tabarca, resultando del análisis que dichas aguas son insalubres, por lo que había que proceder al desagüe de los depósitos. O sea, si pocos problemas teníamos, encima el agua volvía a estar corrompida y había que limpiar. Y nos encontramos de golpe con, en este caso, una pandemia, como la que desgraciadamente estamos viviendo ahora, en este caso la de gripe de 1918, la mal llamada gripe española, que llegó a finales de verano a la isla, y así lo recoge el diario de Alicante del día 16 de septiembre. Decía que hay unos 170 atacados, lo que da idea de la virulencia de la epidemia entre aquel vecindario tan poco numeroso. El practicante que allí vivía se hallaba enfermo y por la tarde había ido el médico, don Pascual Pérez, con medios profilácticos para combatir el mal. El luchador del día 18 añadía que había marchado a la isla para tratar a los enfermos atacados del mal de moda, dice el doctor don Rafael Ramos Esplá, del Cuerpo de Beneficencia, y regresó de allí el decano del cuerpo, don Pascual Pérez Martínez. Se iban relevando, evidentemente, para tampoco tener tanta exposición a un virus que se había mostrado tan virulento. Se sucedían y reiteraban las noticias casi a diario, dentro y fuera de la provincia, además barajando desiguales cifras de afectados conforme transcurría la pandemia. Voy a hacer una crítica. Me recuerda mucho lo que hemos estado viviendo en todos estos meses que nos ha tocado vivir. El pueblo manchego decía: en la pequeña isla de Tabarca se ha presentado la epidemia con alarmantes caracteres. Hay más de 200 enfermos. Para atender a tantos enfermos solo hay un practicante y este también ha caído en cama. La provincia pues, hablaba de que había 180 atacados, que se pidieron auxilios a la capital, que fue a Tabarca el decano de la Beneficencia, Pascual Pérez, que había dictado medidas sanitarias. El luchador hablaba de una visita de inspección que hizo este facultativo a fin de adoptar medidas. La correspondencia de Alicante hablaba de que enviaba a un practicante para asistir a los enfermos atacados de gripe, toda vez que el titular estaba enfermo. En fin, en todo caso, es curioso que a pesar de ello seguía creciendo el censo de habitantes y en 1920 ya había 1.055 vecinos, el máximo histórico. Esto evidentemente no guardaba relación a la asistencia sanitaria, ni a la abundancia de agua, ni nada, sino a el importante rendimiento que estaba dando la almadraba de Tabarca y que muy probablemente, por no decir con absoluta seguridad, fue la responsable de que la población al final no diera al traste y se quedara inhabitada la isla. A vueltas con el agua, en 1921 había una carta del obispo de Orihuela al alcalde sobre el aljibe de la iglesia de Tabarca, donde hablaba de un conflicto existente entre el cura y la cofradía de pescadores por la recogida de las aguas pluviales del tejado de la iglesia. Es que volvemos a lo mismo, o sea, cada uno quería ser dueño de su parte. No había solidaridad en la realidad. El pedáneo José Chacopino Baile pedía disponer de ese agua por haberse agotado la destinada para hacer el pan, nada menos, ofreciendo el 5% de lo recaudado a la iglesia. Y en consecuencia se entregan las llaves del pozo situado frente a la iglesia al pedáneo. Bien, en 1923 se otorga la licencia al practicante de la isla de Tabarca porque necesitaba marchar por un asunto familiar, en concreto para acompañar a su esposa a Soria para una toma de posesión de una plaza, y se nombró sustituto, también practicante, que se llamaba Antonio Orenes. La cuestión está en que Aldeguer dimitió, a su regreso dimitió.
Así que en 1924, según contiene el expediente Servicio de Asistencia Médica en la isla de Tabarca, el alcalde pedáneo, Agustín Manzanaro, comunica que querían una asistencia médica urgente de Santa Pola porque no se cubría la vacante. El doctor Pascual Pérez moviliza a su colega Carlos Limiñana y al practicante Antonio Fernández Atabarca para revisar la situación de los habitantes e informar al alcalde. Y posteriormente se envía al practicante Vicente Álvarez, que comienza a informar de un nuevo brote de gripe. Se establecen turnos semanales para evitar la exposición y en principio con los practicantes Orenes y Seba, y más adelante se incorpora un tercero, Luis Santos Pérez, que según consta en el documento de Servicios Médicos de la isla, encima reclamaba una indemnización de 3 días por servicios extraordinarios prestados para controlar la epidemia. Servicios que además alababa el luchador, como vemos en el artículo de la izquierda, por su labor evitando que se extendiera la epidemia gripal en la isla. También había una cuenta pendiente con el último practicante, Antonio Andújar, según consta en un informe, por un tema de igualas en 1926. Es decir, no solamente se les tenía ciertamente molestos al cuerpo de practicantes y de médicos por las sucesivas rotaciones, nombramientos, no nombramientos, sino que encima tampoco se les estaba pagando lo que se había decidido o se había prometido. No parecía haber ciertamente mucha voluntad por parte del Ayuntamiento de Alicante en solucionar nada. Insisto que todo lo que no se solucionaran los isleños difícilmente se iba a ver incrementado por parte de los servicios exteriores a la isla. Y llegamos al punto de que el 8 de agosto de 1927 se realizó una inspección de sanidad muy en profundidad que llevó a unas revelaciones muy importantes que cambiaron drásticamente el asunto del agua, el asunto del saneamiento y la sanidad en la isla de Tabarca, como ahora veremos. Bien, generó un enorme expediente y hizo que Inspección de Sanidad dirigiera al ayuntamiento un documento del que extraigo algunas de las partes más importantes. Se evidencia que hay 8 enfermos cuya sintomatología clínica encaja con un cuadro de infecciones de origen hídrico. Se procede a extracción de sangre, a toma de muestras de agua para análisis bacteriológico y estima que se debían de dictar una serie de medidas como proceder a vacunación preventiva del mayor número posible de vecinos, prohibir el uso del agua de los aljibes porque estaban contaminadas o presuntamente contaminadas, luego veremos que efectivamente era así, cerrándolos definitivamente o procediendo a su jabelización, a su saneamiento o remodelación. Se suprimía el método primitivo de sacar el agua con cubos y se pedía que se instalaran bombas necesarias para que el agua tuviera el menor contacto posible con el exterior. Se recomendaba que no se hiciera uso de verduras y legumbres sin someterlas previamente a cocción, ebullición. Se dictaron normas para el tratado de los excrementos y las ropas de los enfermos, y era conveniente no solamente que se cumplieran, sino que se procurara el mayor aislamiento posible de los enfermos. También recoge la grata impresión que produjo a la Inspección de Sanidad las maneras del practicante Antonio Andújar Amorós, y que evidentemente sería conveniente, por lo menos hasta que volviera a la normalidad, que se designara un médico que se encargara de la asistencia de los enfermos, porque las malas condiciones sanitarias requerían de elementos de desinfección y de todo medio que se creyera conveniente para evitar que esa epidemia todavía se extendiera más. El ayuntamiento, dirigido por Julio Suárez Llanos, informa, según un informe de los médicos desplazados de la isla, emite un decreto el 10 de agosto, tras exponer la problemática y el diagnóstico de los enfermos explorados,
y además implica que había que aplicar estas normas de forma inmediata y contundente porque podía pasar a ser de extrema gravedad la situación de los isleños. Añade, por ejemplo, temas como que las casas carecen de retretes y las aguas sucias y sustancias excrementicias son tiradas a vertederos que no llegan al mar, con lo cual se constituían focos de infección que además expuestos al sol, a pesar de su poder esterilizante, decía, no llegaban a desinfectar por completo. Que había que cumplimentar todas las prescripciones enunciadas por el señor inspector provincial de Sanidad. Hubo una felicitación pública al practicante Andújar por su profesionalidad y buen hacer, pero también hubo una comunicación exhaustiva de instrucciones al alcalde pedáneo, fechada el día 10 de agosto, y aprovechando la ocasión, el tirón de orejas, se continuaba con una comunicación el día 11. Entonces, vemos aquí en el documento de la alcaldía pues que se prohíbe el uso de las aguas de los aljibes públicos, que se sustituye el tema de extracción del agua instalando pequeñas bombas mecánicas, la inmediata reparación y saneamiento de los aljibes públicos, que se prohíba el verter aguas sucias, excretas, desperdicios en la vía pública, además bajo amenaza de multa, que las ropas e inmuebles de los enfermos se sometieran a desinfección, la conveniencia de que fueran bebidas las legumbres y las verduras y el mayor aseo de los vestidos y habitaciones y la práctica del baño y el lavado en las personas, que no se consiente la libre circulación de perros, es decir, uno por uno todas las observaciones que había llevado a cabo la inspección de sanidad. Decían además que tenían que llevarse a cabo con una rapidez inusitada. Ya añadían que no se guardaban con el escrúpulo debido a las disposiciones vigentes acerca de peso y medidas, que tenían que ajustarse al sistema métrico decimal, que las obras de construcción, reforma y derribo de edificios necesitaban permiso, es decir, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues añadió una serie de cosas que también estaban pendientes de observar en la isla. Y el ayuntamiento exigía que las órdenes impartidas se llevaran a cabo en la isla de forma inmediata y bajo multas importantes. Bien, una vez que la declaración de intenciones se llevó a cabo, pues con una rapidez unificada, pidió que se llevara a cabo una nueva visita de inspección para que procedieran al reconocimiento de todos y cada uno de los enfermos y que vieran que habían desaparecido los síntomas graves, para que vieran que cuantas medidas de carácter higiénico y sanitario se propusieron ya habían sido adoptadas, que se tomaran muestras de las aguas de los aljibes particulares para su análisis por el laboratorio municipal y que se procediera a a la reparación y saneamiento de los aljibes públicos, sustituyendo además la extracción de agua mediante cubos por instalación de bombas mecánicas. Cuando había que reaccionar, se reaccionaba rápido, pero claro, primero tenía que venir la amenaza. Sin embargo, el certificado del laboratorio de esas aguas recogidas, de fecha 13 de agosto, pues concretamente las procedentes del aljibe público y de una casa particular, pues resultó que dieron presencia de la Escherichia coli y otras bacterias similares y que por lo tanto seguían sin reunir las condiciones adecuadas para el consumo según la normativa vigente. Bien, el presupuesto para la reparación de uno de los aljibes, fechado 13 de agosto, pues describe las actuaciones, no voy a parar en ellas, están aquí descritas. El coste iba a ser de 4.749 pesetas, ponía las dimensiones, que se iban a llevar a cabo para adecuar, adaptar estos aljibes. Y el 22 de agosto el ayuntamiento solicitaba al laboratorio municipal copias certificadas de todos los análisis del agua para ver en qué situación se encontraban, porque claro, era absurdo rellenar estos aljibes nuevos o reparados si el agua no reunía las características adecuadas.
Pues bueno, pues recibidos 4 certificados, revelaron que la muestra tomada en el aljibe público del centro de la plaza confirmaba la contaminación de origen fecal, que el aljibe público de una particular revelaba incluso presencia de estreptococos y que las demás, tomadas tanto en aljibe público como en particulares, resultaban contaminaciones similares. Con estos resultados, eh, el día 27 el pedáneo Tomás Baeza dirigía un escrito al alcalde solicitando el llenado de los aljibes con agua limpia, obviamente. Y el día 30 el ayuntamiento emitía 2 comunicados urgentes, uno al laboratorio municipal para supervisar esas actuaciones y el otro al Ministerio de la Gobernación explicando la situación, sus consecuencias y la insuficiencia de los medios al alcance del consistorio, añadiendo una súplica para que el señor ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto de Alicante habilitara barcos aljibes, esta es la primera vez que se mencionan, que 1 o 2 veces al mes, según fuera necesario, abastecieran los pozos públicos de la isla de Tabarca. Bien, pues vamos al capítulo de los barcos aljibe, que fue de alguna manera lo que resolvió este problema hasta la llegada del agua potable a la isla. Bien, aquí tenemos bueno, primero hubo más problemas. Las bombas con que se estaban vaciando los aljibes tenían desperfectos y hubo que reparar el blindaje. Es que además se juntaba el hambre con las ganas de comer. Y bueno, la noticia del primer barco aljibe aparece en El Luchador del 8 de septiembre de 1927, donde dice que ha salido para la isla de Tabarca el barco aljibe Próspero La Farga, de la Junta de Obras del Puerto, para abastecer a dicho barrio insular. Sería dirigido por el ingeniero de la entidad, don Luis Sánchez Guerra. Aquí vemos la comunicación con un membrete de obras públicas del puerto de Alicante, donde se habla de que se autoriza a habilitar barcos aljibes para el abastecimiento de agua de pozos públicos de la isla de Tabarca. Se autorizaba para habilitar dichas naves una o 2 veces al mes y el día 17 de septiembre de 1927 el alcalde le comunicaba las buenas noticias a los tabarquinos a través del pedáneo, diciendo de que se había procedido a montar, por una parte, la bomba de mecánica aspirante impelente para los aljibes públicos después de haberlo desinfectado, y luego ya aparecía publicado en El Día y en La Independencia pues la novedad de que se iba a gestionar el suministro de aguas potables a Tabarca a través de los barcos aljibe, estos que aparecen a la izquierda, que se gestionaría en principio desde la base naval de Cartagena, con barcos tanques de la Armada, y que en tanto se obtenía el preciado líquido para Tabarca, estos podrían venir a Alicante y llevarse bocolles de agua, estando dispuestos la alcaldía a dar toda clase de facilidades para la carga de los buques con destino a Tabarca. Sin embargo, en 1930 el censo había caído casi a la mitad, a 527 y decreciendo. Y no solamente eran por los problemas del agua, sino porque también los vaivenes de las capturas de la almadraba, como ya os expliqué en otra charla referente al tema, también sacudían de forma importante el número de habitantes de la isla. Bien, los años 30 prodigaron noticias de problemas y calamidades para no variar. En mayo de 1932 hay una solicitud de sustitución del practicante de la isla por enfermedad y se informa al pedáneo que la grave enfermedad era impracticable que pudiera continuar en la isla y que se iba a solicitar un sustituto. Por otra parte, pues aparecía en este recorte del periódico que inmediatamente se habían atendido las peticiones de estos barcos tanque con
con destino a Tabarca, cargados de agua. Esto además lo firmaba el ministro de Marina. Y bueno, hasta en las hogueras de San Juan, curiosamente, en este caso en 1935, se hacía eco, por ejemplo, en esta que tenemos a la izquierda, del distrito de Méndez Núñez, que lo decía con su lema La isla olvidada. Decía que se ve el cuadro triste del hombre que tiene a la mujer enferma y no tiene médico que ponga remedio a su dolencia, ya que allí, refiriéndose a la isla, no hay más que un practicante que hace de tal, de farmacéutico y de médico. Bien, llegó a la contienda nacional y, como era obvio, pues no hizo sino agravar todavía más el problema por las dificultades que encontraban los barcos aljibe, por una parte, y la carencia de estos. Encontramos en la prensa múltiples referencias a ello, como por ejemplo en El Luchador del 21 de diciembre de 1937, donde decía que el arsenal de Cartagena, que venía proveyendo con sus barcos aljibes de agua potable a Tabarca, pues no podía suministrar el agua con la regularidad que quisiera, y que, bueno, el alcalde y el ayuntamiento de Alicante, siempre deseosos de servir a los sufridos pescadores de Tabarca, pues iniciarían gestiones precisas para lograrlo. Cuestión está en que se hablaba de que cuando la guerra terminara sería hora de resolver ampliamente todas las necesidades de la isla de Tabarca. Muy bien, pues llegamos a 1939, la guerra termina y en una comunicación titulada, un documento titulado Suministro de agua a los aljibes de Tabarca, recoge la propuesta del alcalde de Obras del Puerto de que un barco aljibe de obras del puerto o del Departamento Marítimo de Cartagena que enviara 885 toneladas de agua suficiente para un año de consumo. Pero las penalidades se recrudecían en plena posguerra. El censo volvía a resentirse, descendía hasta 398 en 1940 y la historia continuaba en la misma línea. Otro hito importante en la historia de Nueva Tabarca, el Centro Rural de Higiene. En 1943, el suministro de agua potable en la isla de Tabarca por medio de aljibes de la Marina de Guerra alzaba la solicitud directamente al Ministerio de que era necesario mantener constante este suministro. En 1950 el censo seguía bajando, 379 habitantes. Pérez Russo en 1958 instaba las reparaciones de aljibes públicos para poder recoger la mayor cantidad de agua posible. Hubo una visita de un ingeniero industrial, de Luis Badías Aznar, el 13 de marzo de 1958, que lo tituló La isla de Tabarca y sus condiciones de habitabilidad, donde no era precisamente muy halagüeños los resultados, y la sanidad seguía ocupando posiciones de primera línea. Era improrrogable un centro rural de higiene. Esa fue la conclusión probablemente más importante de este informe del ingeniero Badías Aznar. Pues bien, 1959 marca un antes y un después en la sanidad tabarquina, porque el expediente Proyecto de construcción de un centro rural de higiene en la isla de Tabarca se hace realidad. Contiene documentación que arranca desde 1951, o sea, casi hubo que esperar una década, con anteproyecto y proyecto de construcción, más unos planos todavía no validados, que son los que tenemos aquí, y habla de la construcción de un centro de higiene en la isla de Tabarca, que recoge la aprobación de una subvención de 100.000 pesetas por parte del Ministerio de la Gobernación. El arquitecto sería Miguel López González. Incluiría la vivienda del médico, harían falta 287.000 pesetas y valoró que las obras durarían 4 meses y el coste final sería de 288.000 y pico de pesetas. En 1960 se crean entradas de agua en condiciones de obra a los aljibes, según recoge el documento Recogida de aguas pluviales para el aljibe de la isla de Tabarca, pero el censo seguía ya en caída libre, 312 tabarquinos.
Salen a concurso las obras del Centro Rural de Higiene, lo gana el contratista Máximo Gaturla Camino con un presupuesto de 272.400 pesetas. Y estos son los planos originales que se conservan. 157 metros cuadrados útiles, más 24 de pérgola, una recepción provisional y con una garantía de un año, escritura para fecha 31 de enero de 1961 y recepción definitiva de las obras el 14 de febrero de 1962. La revista Blanco y Negro hizo un reportaje extensísimo, el número del 18 de mayo de 1963, dedica incluso la portada, y era a base de entrevistas y se podían recoger algunas líneas como estas, ¿no? ¿Aquí hay médico? Pregunto. No. También hacen falta lavaderos, porque no sé si ha visto cómo las mujeres lavan metidas en las rocas en el mar. Aquí tiene que llegar el agua que beben los demás mortales, como sea. Hay años que los aljibes no se llenan. No podemos estar siempre pendientes de la comandancia de Marina para que se porten, aunque se porten bien. Pero bueno, la sanidad tabarquina comenzaba a dar pasos significativos. Sí, la agencia Cifra comunicaba en la hoja oficial del lunes del 23 de diciembre que había finalizado una vacunación antipolio en toda la provincia de Alicante y que esta vacuna había sido llevada a la isla de Tabarca, utilizando para ello una barca de pescadores. Y año tras año se seguían prodigando en prensa referencia a la isla, sus carencias y bueno, y sus progresos que empezaban ya a obtenerse. Unas veces aparecían como crónicas periodísticas, otras veces como reportajes, que generalmente además eran narrados en primera persona. Vemos aquí algunos fragmentos. El diario La Verdad decía: los problemas actuales principales son deficiencia de los servicios higiénicos por falta de agua y sobre todo carencia de luz. Ya entramos también con otro elemento, aunque sí va a ser solventado en esas fechas rápidamente. Este era de enero del 64 y la luz llegó en el 65. En el noticiero de junio del 66 decía que se había recurrido a la Armada Española para el suministro de agua. En abril del 68 el diario Información volvía a insistir de que una mujer dejó atrás las murallas y que se iba hacia las rocas, se arrodillaba y se ponía a lavar las ropas en el agua del mar, que había un gran depósito y hasta algunas fuentes, aljibes en las casas y hasta en la propia calle, que hubo asomos de una planta potabilizadora de aguas del mar, creía que solar, pero que no llegó a cuajar pese a una visita técnica y estudios. Después añadía, un par de días después, que se había prometido mucho y cumplido poco, por ejemplo el alcantarillado. Hacía 2 años que se habían tomado medidas y aún no se había hecho nada. 3 días después decían que tenía un médico asignado pero no lo veían, que solo se desplazaba en casos de emergencia y estas eran raras, que para evacuar a un enfermo de gravedad había un helicóptero designado, que don Juan Martínez, que era el practicante, era el responsable total de la salud de la isla y que era urgente una urgente necesidad, un depósito de farmacia y también una mesa de curas porque no había. Y llegamos a una de las principales etapas del saneamiento y abastecimiento de la isla, y yo la he titulado Del cable submarino a la planta potabilizadora y vuelta. Ahora veremos por qué. Bien, comienzan a barajarse alternativas a los barcos aljibe para acabar de una vez con la carestía de agua. Y vemos el Diario de la Verdad del 2 de mayo de 1969, que es este que tenemos a la izquierda del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Tabarca va a tener agua y quizá luz y gas también, dentro de pocos meses, a juzgar por el proyecto municipal de trasladar los fluidos por cables submarinos desde tierra, concretamente desde Santa Pola. El cable submarino que se pensaba instalar sería el primero en España de estas características, ni metálico ni con empalmes, de polietileno, un material aislante del medio marino, de las diferencias de temperatura, de peligros, de roturas, 4,5 kilómetros de tendido, y que se instalaría con un método revolucionario, porque iba a ser de una sola pieza, desde tierra, se iban colocando en unas poleas a bordo de una embarcación y luego desde la nave, con una excavadora especial, se iba horadando un surco en el fondo marino y la misma excavadora se iba depositando el cable en el surco abierto y tapaba. Vemos que le dedicó
toda esa página, donde extraemos los titulares principales, en la parte izquierda. El fluido sería suficiente para una población de 4.000 personas, que es probable que se llevara también la luz y el gas a través de esta conducción. Ya había llegado la luz, pero en forma de, primero de generadores y luego una incipiente planta solar, que la instalación completa podría hacerse en menos de 3 meses, que era un cable sin empalmes, a instalar mediante poleas, y que sería el primer tendido de este tipo que se hiciera en España. Pero llegado 1970 nos encontrábamos un nuevo descenso del censo, hasta los 237 habitantes. En 1973 la situación se convertía en insostenible tras la denuncia efectuada por el pedáneo Vicente García Russo, el alcalde, como recoge la hoja democrática de información número 2, correspondiente a junio. Aquí ya veíamos elementos nuevos. Decía que los merenderos de la isla venían abonando un canon por uso de agua a razón de 60 céntimos por cada 15 litros. Se supone que ese dinero se empleaba para reparar las averías de las bombas de agua, las instalaciones, el cuidado de las mismas, pero que el señor Tur, que era el concejal delegado para la isla de Tabarca, ordenó a dichos merenderos que no pagasen ningún recibo, cerrando el grifo del agua mediante un candado, una llave la tiene un vecino de la isla y que por ello dependía del mismo el citado grifo. El señor Tur había instalado un camping al lado de los aljibes de agua, en contra del parecer del exponente y de la Guardia Civil, ya que dice que podía contaminarse el agua que se designaba para beber. El concejal señor Tur había llevado a la isla un fotógrafo profesional que se dedicaba a fotografiar sus paisajes, camping y todos los lugares, vendiendo las fotos a los visitantes de la isla, y con ello se producían beneficios, y por orden del señor concejal vivía instalado en un barracón de la isla consumiendo agua y luz que pagaban los vecinos de Tabarca. En fin, ya se juntaba los problemas propios de la isla con los problemas secundarios que venían del concejal delegado para la isla de Tabarca, que no precisamente estaba actuando como correspondía a su cargo. Esta denuncia, debatida en el Pleno Municipal a puerta cerrada para no lesionar la reputación de Tur, daba como única solución el cese de su cargo del alcalde de barrio de la isla de Tabarca. Es decir, quien denunció resultó destituido. Y este fue un detonante para una campaña mediática llena de contradicciones que empezaba a contemplar una planificación más o menos ordenada de la isla. Ya el diario Información, el 15 de septiembre, decía que se iba a instalar una planta potabilizadora. También lo repetía el diario La Verdad del 15 de noviembre de 1974. Pero en 1975 el censo caía hasta los 163 habitantes y durante meses seguía el goteo de noticias. Hablaba el diario Información, que había una remodelación del poblado antiguo, que se iban a dotar definitivamente los servicios primarios, llevando agua y luz a través de canalización submarina, ejecutando la red de alcantarillado, pavimentando las calles. El diario de La Verdad añadía que la meta era que se declarara la Tabarca zona de interés turístico. Asimismo se pronunció, ¿no?, las palabras del alcalde pedáneo de entonces, Baltasar López Russo. Había gratitud por el teléfono que se inauguraba en esas fechas y el deseo de que se pudieran ofrecer nuevas mejoras mediante obras de alcantarillado y saneamiento, que el abastecimiento de agua llegara desde Santa Pola como base de ordenación y desarrollo. Trascendía incluso de la provincia de Alicante al diario Mediterráneo de Castellón, aunque este iba bastante desfasado en cuanto a la información. Y bueno, la noticia llegaba a adquirir trascendencia nacional en el diario ABC, donde hablaba de que Tabarca dispondría en breve de agua marina desalinizada. De hecho, aquí tenemos a la izquierda una información del diario Información del 3 de noviembre de 1977, donde ya decía que se había obtenido agua destilada en la potabilizadora de Tabarca. Pero esto también tuvo un pero, como ahora veremos. Bien, después de sucesivas noticias de que no se acababa la planta, de que se planteaba ya más o menos una fecha de que en febrero habría agua para Tabarca, en febrero del 76. El Mediterráneo decía que todavía estaba el proyecto pendiente.
El diario Información, el 3 de noviembre de ese mismo año, que es cuando dijo que se obtenía agua potabilizadora para Tabarca, la noticia que habíamos antes, añadía que no se podía aún consumir por falta de sales minerales precisas, que el último paso en el experimento científico sería mineralizar el agua a fin de que fuera potable. Por fin el diario Información del 7 de noviembre del 81, que nos vamos comiendo los años como si fueran rosquillas, decían que se marchaban los padres y que se llevarían a los críos. Se estaban perdiendo la vocación marinera, ya no salían pescadores. Decía, usted sabe lo que es vivir aquí, con el agua potable racionada, con la luz racionada, esperando siempre que el mar no impida que lleguen los suministros. Un violento descenso de los últimos datos de empadronamiento, los de 1979, dio por censado solamente 159. Además, Tabarca estaba sin recogida de basura, como recoge este fragmento del diario Información de la misma fecha. Casi todas las calas estaban llenas de desperdicios y basuras. Estos lugares se producía putrefacción, malos olores, contaminación del mar. Y nosotros queríamos en ese momento que fuera declarada zona de interés turístico Tabarca, pues había que ponerle remedio de alguna manera y lo más rápidamente posible. Y estamos en 1981 ya. Así que al final llegó el agua potable a Nueva Tabarca el 16 de julio de 1984, cuando se inauguró la conducción submarina, que al final tuvo 5 kilómetros de longitud, para el suministro de agua potable de la isla de Tabarca. La noticia aparece en el diario Información el día siguiente, del 17 de julio. Tabarca, sollozos por el agua. Fue un evento más que justificado para celebrar a lo grande, una auténtica fiesta. A partir de las 13:30 hubo un disparo de una mascleta, comenzó la música en la célebre banda de los Gavilanes, se abrió la llave de paso y ni políticos, ni marinos, ni músicos, ni vecinos, ni visitantes se libraron del remojón. Decía el diario, todos los tabarquinos se dieron cita ayer en la plaza grande de la isla. Nadie quiso perderse el momento histórico de la llegada del agua potable. El pueblo entero acudió a ducharse con la llegada del agua potable. La Saleta, el alcalde, participó también del remojón, como vemos ahí en la esquina inferior derecha del recorte del diario. Los isleños la recibieron como un auténtico maná. Incluso el diario Canfali de la Vega Baja, es un ejemplar del 29 de agosto, hablaría del último barco aljibe. Decía que un buque militar aljibe fondea cerca de la isla y es su despedida a los habitantes de Tabarca, a quienes le ha estado suministrando agua durante años. Y aquí, de hecho, en este diario vemos dice el pie de foto, las mozas de la isla compartiendo el baile con la tripulación del buque cisterna. En fin. Por fin, a Tabarca había llegado el agua. Y nos vamos ya a los tiempos modernos. En los tiempos modernos ya damos un salto hasta octubre de 2012, donde se cambia el sistema tradicional de limpieza periódica de la tubería submarina. Se utilizaba un material similar a la goma espuma para realizar las limpiezas y se pasó a un sistema pionero e innovador de microcristales de hielo a presión, que no solamente mejoraba la calidad del lavado y pulía la suciedad de las tuberías, sino que además era menos agresivo y más eficaz, ya que el hielo líquido se adaptaba a cualquier derivación de la tubería o desnivel. Aquí tenemos también la actual estación depuradora de aguas residuales, el EDAR, de Nueva Tabarca, que está explotada por Emarasa con asistencia técnica de Proaguas. La línea de agua pasa por un tratamiento de tamizado, aireación prolongada, antes de verter las aguas tratadas al mar. Y los datos de funcionamiento en 2013 arrojaban un caudal de 75 metros cúbicos al día, capaz para una población de hasta 1.134 habitantes. Según las provincias, del día 6 de noviembre de ese año, se había previsto conectar la depuradora con la península a través de un emisario submarino, Tabarca-Santa Pola, para evitar vertidos en aguas de reserva marina. Bueno, pues esto, que estamos en 2013, hasta prácticamente hace unos días, no se ha vuelto a retomar. Bueno, para alrededor de 60 habitantes censados, funcionaba ya un consultorio auxiliar de Tabarca, un pequeño dispensario dependiente del Centro de Salud de Santa Pola, en la calle del Pou del Pal, en el antiguo cuerpo de guardia, que una vez fuera casa museo de la marquesa
Soledad Álvarez de Estrada, que fue la delegada de Bellas Artes, en instalaciones bien acondicionadas desde su rehabilitación en mayo de 2004. En invierno no hay médico, la asistencia sí que está cubierta 24 horas por un enfermero para quien el ayuntamiento pone a su disposición una casa. Se supone que durante julio y agosto se desplaza un médico que atendería de lunes a viernes en horario de mañana, lo de se supone, ahora veréis por qué lo digo, y el refuerzo de un enfermero más desde primavera. No hay más farmacia que el botiquín del propio dispensario y la isla además cuenta con un dispositivo de emergencia coordinado por el sistema integrado, el 112, que envía un helicóptero cuando es necesario trasladar a un enfermo al hospital y hace del helipuerto improvisado el antiguo campo de juego que hay detrás de la casa del gobernador junto a la muralla. Desde noviembre de 2008, además, Tabarca cuenta con un sistema móvil de telemedicina para diagnosticar y tratar emergencias cardíacas que está conectado con la unidad de telecardiología del Hospital General Universitario de Alicante y transfiere en tiempo real vía telefónica el electrocardiograma con información cardíaca del paciente, y esto es pionero en la comunidad, para evitar traslados urgentes a servicio hospitalario en situaciones que no fueran patologías graves. Saltamos a agosto de 2020, donde, en plena pandemia, se supone que iba a concluir la primera parte de las obras del consultorio con la rehabilitación de la vivienda municipal anexa utilizada por médicos y técnicos sanitarios. Esto, evidentemente, con la pandemia se ha visto alterado. Y en relación al saneamiento, el servicio de recogida de basura lo presta un barco desde Santa Pola que se lleva en verano unos 40 contenedores, aunque esto ahora está cambiando, afortunadamente, mientras que en invierno no hacía falta todos los días. Se pasó de generar 8.000 kilos de residuos al día en invierno a 31.500 en verano. Por lo tanto, el servicio especial de verano incluía duplicar pues, cosas como turnos de barrido, se aumentaban el número de contenedores a 70, que se vaciaban diariamente, y se incluía en los servicios de limpieza y mantenimiento limpieza y cribado de arena de la playa. Esto hubo un parón también ahora cuando la pandemia, que ahora es el último punto que analizaremos, y veremos también las últimas noticias que bueno, parecen ser bastante prometedoras. Bien, la llegada de la pandemia de coronavirus a Nueva Tabarca generó no pocas noticias en prensa y medios, pero siempre fueron positivas porque salvando el bulo de que se habría detectado un primer caso en la isla, que siempre hay con esto de las fake news, algún gracioso que dejó correr el gazapo, estamos ante uno de los escasos ejemplos de inexistencia de infección vírica en España. Y las dificultades no fueron pocas. Dada la práctica en comunicación con la costa, pues se complicó mucho los suministros, la atención sanitaria y el trabajo, incluso de los tabarquinos residentes en la isla, para el que pudo desarrollarlo. Pero la actuación de los isleños fue ejemplar y ejemplarizante. Se guardó el confinamiento estrictamente, se cumplieron las fases de desescalada, se observaron a rajatabla las medidas de seguridad y prevención. Una vez superadas las etapas más duras y una vez restablecidas las comunicaciones con la costa y reanudadas las visitas de turistas, y del mismo modo, pues la población tabarquina fue ejemplar a la hora de quedar inmunizada por la vacunación cuando les correspondió. Y nos vamos a agosto y septiembre de 2021, es decir, ya, donde bueno, pues llegó una buena carga de noticias tabarquinas, comenzando por el anecdótico gazapo de La Sexta, que hacía eco de la reclamación de un médico para la isla en el periodo estival, pero que la ubicó un tanto alejada de la costa alicantina, lo que provocó pues, no pocos chascarrillos en prensa y en medios. La única isla habitada de la Comunidad de Madrid no tiene médicos. Tabarca en verano multiplica por 100 su población. Solo hay un enfermero. Los vecinos piden un médico de manera urgente. De la Comunidad de Madrid. En fin, sin comentarios. Bien. El 13 de agosto, la revista técnica de Medio Ambiente, Retema, titulaba Generalitat Valenciana invertirá 1,75 millones en la mejora del sistema de aguas residuales de Tabarca. Las obras comenzarán en tierra el 16 de agosto y se iniciarán en la isla al acabar la temporada turística. Los trabajos transformarán la actual depuradora de Tabarca en una estación de bombeo y una conducción submarina transportará las aguas residuales hasta el Édar de Santa Pola. Es decir, se retomaba
este proyecto que antes había comentado de evitar que, aunque estuvieran muy bien filtradas y muy bien tratadas, hubiera vertido de aguas residuales en la reserva marina. Por lo tanto, añadía que las obras permitían una respuesta óptima al tratamiento de aguas residuales, especialmente en verano, cuando se triplica el volumen de aguas tratadas, y lo conjugaba con la máxima protección del ecosistema, con los beneficios que obtiene la isla como polo turístico de referencia. Y está previsto que dure un periodo total de finalización de 7 meses. Vemos en el mapa, bueno, pues la canalización que iría paralela al ya conocido cable submarino que hemos comentado antes. Y bueno, el 26 de agosto el diario Las Provincias habla de que aumentan los contenedores y la frecuencia de recogida de basuras en Tabarca. Habla de que se ha puesto en marcha este verano un punto limpio en la isla de Tabarca para mejorar la gestión de recogida selectiva de residuos y enseres. Se ha ampliado el número de papeleras y contenedores ante el notable número de visitantes de este enclave, porque afortunadamente pues, estaba llegando la normalidad a la isla de Tabarca y por lo tanto el impacto turístico pues había que tenerlo no solamente controlado con todas las medidas epidemiológicas, sino también con las medidas sanitarias y de saneamiento necesarias. El nuevo punto limpio está en un pequeño vallado perimetral que contiene contenedores específicos para cada tipo de residuo e incluso prensas de compactación y embaladoras, y que reduce el impacto visual negativo en la isla y facilita el traslado a la península. El dispositivo de limpieza retira 2 veces al día las bolsas colocadas en las papeleras para evitar desbordes y se mantiene una vigilancia continua por los operarios de la UTE. El 4 de septiembre, el diario Información dice que Tabarca más limpia también en verano. Habla de campañas de concienciación y acciones de mejora de servicio que permiten incrementar la sostenibilidad y protección del entorno en una isla que recibe a miles de visitantes diarios. Respetar y conservar este paraje natural es responsabilidad de todas aquellas personas que visitan o viven en la isla, y acciones como tirar papeles al suelo, no reciclar, lanzar las colillas al pavimento y a la arena o dejar residuos en las playas perjudican gravemente su entorno. Entonces, para incentivar la sostenibilidad y el respeto medioambiental, se han implementado acciones como, por ejemplo, facilitar el reciclaje de cartón y poliestireno, instalar algunas jaulas abiertas para que los ciudadanos depositen estos materiales, pero sobre todo que lo hagan los grandes productores de la isla, que son los hosteleros. Estas jaulas abiertas tienen un volumen de almacenaje de hasta 2.000 litros, duplicando la capacidad de los contenedores convencionales. Cuando las jaulas se llenan, el cartón y el poliestireno son transportados hasta el punto limpio de Tabarca, que hemos visto antes, y es momento de sacarle todo el rendimiento posible a las prensas de embalar y reciclar, de manera que se reduzca el tamaño. Bien, además de prensar el cartón y el poliestireno, el punto limpio posibilita acciones como el desecho de muebles, de electrodomésticos, otros de seres personales, en fin, evitar que se vea cualquier tipo de vertido en las costas y en el interior de la isla, no solamente de lo que es la zona amurallada, sino también del campo. También sirven para hacer acopio de contenedores, papeleras, material de limpieza o maquinaria que se pueda mantener la isla en óptimas condiciones. Antes de implementar las nuevas medidas, se lanzó una campaña de concienciación ciudadana. Pues bien, las jaulas se instauraron en junio y en el mes de agosto, en tan solo una semana, se habían llegado a almacenar y reciclar 2.000 kilos de cartón. Para fomentar el reciclaje, se habían instalado en varias papeleras de colores diferentes en las playas para separar el depósito de cartones, de envases y de vidrio. Para que Tabarca tuviera mejor imagen, se alargaron los turnos de los operarios que incluso trabajaban hasta última hora de la noche, de forma que al día siguiente estuviera la isla impoluta. La prensa para embalar y reciclar el cartón, al permitir reducir la energía y contaminación derivada del transporte de este material hasta la península, en vez de necesitar 3 viajes, solamente era necesario 1. Y con el objetivo de tener unas calles y playas más limpias, se lanzó una acción incentivada por la Asociación de Vecinos, por el que se dispondrán próximamente varios ceniceros con diferentes mensajes para evitar
que las colillas acaben en el suelo. Bien, siempre es agradable terminar un tema tan importante, problemático, surrealista a veces, como el histórico problema del agua y la sanidad en Nueva Tabarca, con mensajes como este que parecen indicar que estos problemas van a dejar de ser históricos para pasar a ser historia. Esperemos entre todos ser capaces de, en la medida que podamos, colaborar con ello y mantener en Nueva Tabarca esta joya patrimonial y medioambiental que tenemos en Alicante en las mejores condiciones para admiración de propios y extraños. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima conferencia. Muchas gracias.